les voy a hablar un poco de políticas públicas. Como mencionaba Paula, a veces muchos de estos escenarios de innovación todo se puede. Usted escucha a un emprendedor de tecnología hablándole y le va a decir que todo se puede. O sea, que no es posible que hayan datos de lagos, que no es posible que no haya interoperabilidad. Luego uno va a revisar la retórica que hay atrás, la retórica que hay detrás, pero también los riesgos y las dificultades para la implementación. Uno dice, venga, no es tan fácil y si fuera ya lo hubieran hecho. También por eso un poco el riesgo de la mala política pública, que lo que genera es encrispación ciudadana. Cuando tenemos una tecnocracia que nos dice que en 20 años el país va a dejar de ser pobre, que vamos a tener una cobertura del 100%, pues eso genera expectativas frustradas, ciudadanos frustrados, y no necesariamente luego las buenas elecciones de mandatarios, porque como veremos, la política pública se hace desde la política. Entonces esto se llama salud moderna, políticas públicas, mejorando la vida de las personas y las comunidades desde el hacer y del ser. Ya vamos a ver por qué, pues como desde el ser. Y que en esto se trata es de las personas, ¿no? Y de las comunidades. Esto no es de los tecnócratas, no es de las universidades de élite que realmente salen de trabajar y ya tienen la pasantía en el Ministerio o en el Departamento Nacional de Planeación y han hecho la política económica por los 20 años. No, esto es para las personas, para las personas. Entonces, ay, esto está pasando solo. Sí, listo. Entonces, contenido. Ay, sí. Me está funando la tecnología y eso que no he empezado. Pero, listo, ahí se quedó quieto. Contenido principal, unos retos sociopolíticos del mundo, unos retos que tenemos como humanidad, como personas, unos retos comunes a los sistemas de salud, no solamente pasa en Colombia. A la gente no necesariamente le toca viajar para pues, conocer otros sistemas de salud, pero también informándose puede ver que hay problemas, que listas de espera, disponibilidad de especialistas, maltrato en los trabajadores, prestadores o aseguradores que no necesariamente dan el mejor nivel. Eso no solamente pasa en Colombia, pasa en muchos países del mundo, incluso en sistemas de salud que otros admiran, como el público de Inglaterra, como el de Canadá. Eso pasa pues en todo lado y de hecho pues el de nosotros es bastante bueno o lo fue hasta hace un tiempo. Posteriormente vamos a hablar de políticas y valor público para mejores futuros posibles. Lo bonito de la política pública y que habla de política es que uno puede hablar de mejores futuros posibles. Uno le puede dar a la persona esperanza. El hecho de que el tema esté mal ahorita, pues ya ahorita vamos a ver a la gente en los videos comiendo en ollas comunitarias, en restaurantes, en pueblitos, ofreciendo mejores futuros posibles. Eso es lo que hace la política, ofrecer un mejor futuro posible. Pero ¿cómo lo hacemos desde la política pública, que ya es el hacer y no el hablar, como es el cantante que le gusta a los jóvenes, la intersectorialidad, unas prioridades inmediatas de política pública que podemos hacer entre todos y unas perspectivas y visión futura. Uy, y ahora ya no pasa. Listo. Retos sociales y políticos del mundo actual. Esto no es para que se desesperancen, sino para aterrizarnos. O sea, el mundo en el que estemos es un mundo complejo. Tenemos prácticamente 5 problemas apremiantes como sociedad, como humanidad, que son comunes indistintamente donde hayamos nacido. Por un lado tenemos el aumento de las demandas ciudadanas y movimientos sociales de izquierda a derecha, eso no tiene ideología, tiene un poco que ver con las expectativas de los ciudadanos de cuáles son los servicios que nos proveen los estados que nos han prometido. La promesa del Estado es que cedemos libertades para que nos den unos derechos, unos servicios, seguridad, educación, salud. Ya hablamos de estados de bienestar, que son los que proveen pues, la mayoría de necesidades. Y de alguna otra forma, también en un marco de desconfianza. Edelman, una consultora internacional, nos hablaba de que las personas no confían ni siquiera entre nosotros, no confiamos entre nosotros, mucho menos en las instituciones. Hay confianza todavía, pero pues se está desmoronando. Hay un aumento en la movilidad humana y los flujos migratorios de personas. Se habla más o menos de que hay el 4% de la población del mundo, o sea, como unos 230 o 150 millones de personas son migrantes. En los últimos 2 años, el 30% de los refugiados han aumentado a nivel global. Y nada más acá en Colombia tenemos 2.8 millones de habitantes de nuevos colombianos que vienen de un vecino país, huyendo de un régimen autoritario y que realmente han imprimido presión sobre nuestro sistema y sobre nuestra sociedad. Y son más o menos que 7 millones en Latinoamérica, ¿no? Lo que nos dejó regado el régimen de al lado. Esos son problemas sociales, políticos. Un reconocimiento de la necesidad de aprovechar nuevas tecnologías y su avance exponencial. Esas de pronto imagencita está chiquita, pero los estudiantes las conocen, son los 10 modelos de inteligencia generativa de este año. ChatGPT, que ya va como en la 7, Gemini, Blue Deep, bueno, lo que siguen sacando. El cambio climático, como un fenómeno que impacta los distintos modos de vida y que pues por supuesto tiene afectaciones en la salud. Y un aumento de las desigualdades
y de la forma en que la gente las tolera. La desigualdad siempre ha existido, pero la gente ya no está dispuesta a aguantársela. Y a mí me parece perfecto, la verdad. Y hay unos retos comunes a los sistemas de salud. Un aumento de los costos de atención y de presión financiera. La sostenibilidad es el reto de los sistemas de salud como el de Inglaterra, el NHS. Cambios poblacionales y demográficos relacionados con el envejecimiento de la población. Ahora hablamos de la economía plateada por las canas de las personas mayores, porque todos vamos hacia allá, es inevitable. Pero como ya no estamos teniendo hijos, para bien o para mal, o porque es un éxito de las políticas de salud sexual y reproductivas, ustedes verán cómo lo ven, pues nos estamos envejeciendo y eso implica unas demandas de servicios, por ejemplo, de cuidado. Los hombres que nos quedamos solos y luego no tenemos un hijo que nos cuide. ¿Sabían que el 80% de las personas en esa edad, entre los 70 y los 80 años, hombres solos, se suicidan? Son retos de cuidado del sistema. A alguien se los pasaremos. Y nuevas amenazas de salud ambiental y de salud animal, o lo que hoy conocemos como una sola salud. Ustedes saben que de alguna otra forma, más o menos el 60% de los agentes infecciosos emergentes que han surgido en los humanos vienen de animales. La pandemia pues vino de un murciélago. Entonces es la forma en la que articulamos, la forma en la que desechamos los residuos y genera concentración de agua, genera proliferación de mosquitos y genera dengue. Es como articulamos todo en una sola salud y en la salud de las personas. Y ahora 4 retos que son muy colombianos y que tenemos que empezar a abordar. La primera, la presión financiera que hay sobre el sistema. El sistema siempre ha hablado de plata, acá siempre ha faltado plata. Unos dicen que es suficiente, otros dicen que no. El diagnóstico ni siquiera sobre la plata que alcance, porque nosotros en Colombia hacemos mucho con muy poquito. Con un 7.2% del PIB, que es menos que lo que hacen los países de la OCDE, tenemos resultados en salud igual o similares. No se le envidia. El tema es del flujo de recursos, quién los tiene, quién los cobra, cómo lo están haciendo, las glosas, las facturas, y eso requiere un sistema de información no único, sí interoperable, estoy abierto al debate cuando alguien quiera después, pero sí un sistema de información. Se requiere de alguna otra forma abordar el envejecimiento poblacional y la disminución de la natalidad desde apuestas del cuidado. Estas no son apuestas de la salud, sino apuestas de cuidado. ¿Cómo cuidamos a las personas, a los adultos mayores, a los bebés, a los recién nacidos en su ciclo de vida? Eso es el cuidado, no es solo salud. Bajo aprovechamiento de las TIC y las tecnologías digitales. Es cierto que hasta hace unos años fuimos reconocidos como uno de los mejores en transformación digital y en salud, volando. Ahorita se continúa con el plan de interoperabilidad de historia clínica, eso se le reconoce al actual gobierno, muy bien. Avanzaron con la definición de conjuntos mínimos de datos, muy bien, se le reconoce, estoy abierto también al debate. Por ahí bajo aprovechamiento, alfabetización digital de las personas que se beneficiarían de este tipo de intervenciones de salud digital son personas de mediana a edad adulta, personas con enfermedades crónicas, pero pidan a una persona que se pueda cambiar de EPS, por ejemplo, a través del sistema de afiliación transaccional, que era coordinador de innovación tecnológica del ministerio y una vez me falló. ¿Cómo pasan esas cosas? Y las capacidades para respuestas a emergencias. Aunque ya haya pasado y no queramos hablar de eso, ustedes ven que no se han vuelto a sacar películas de pandemias. Desde Contagio, que era 2019, no se ha vuelto a hablar de pandemias. En nuestro subconsciente tenemos miedo de que vuelva a pasar, pero va a pasar. Una monkeypox, una fiebre amarilla, puede ser una epidemia, puede ser pandemia, pero tenemos que prepararnos, y eso se requieren capacidades. Capacidades de preparación, de prevención y de respuesta. Y entonces aquí viene el tema de la política pública. Y es que todo es político, todo es política. En el español, nosotros hablamos de política para todo, para la política pública, para la política electoral. Entonces, ahorita nosotros estamos en un ciclo de política electoral. Ahorita pues alguien va a decidir, vamos a decidir nosotros quién es el huésped de la Casa de Nariño por el 2026 a 2030. Eso es política, pero también política pública. Pero como para todo significa lo mismo, hemos hecho de la política pública un ejercicio político que ni soluciona necesidades de política ni da expectativas a las personas. Y eso es porque no lo comprendemos del todo. Entonces, por un lado, por eso me gusta esta diferenciación que hace el inglés, tenemos polity, politics y policy. La polity, esa imagen, por los que sean de pronto politólogos, no creo que acá sea ninguno, es la Paz de Westfalia 1648, el Leviatán. Esa es la obra que les digo que define prácticamente lo que es un Estado. ¿Y qué es un Estado? Es un territorio con gobernantes delimitado y que la gente lo respeta. Esa es la soberanía. Eso lo definieron con el Estado. ¿Y a qué se refiere entonces la política en un ámbito de español? Se refiere a las instituciones públicas, se refiere al Estado, a las leyes, a las normas.
La politics se refiere al juego electoral, al poder, las polls que hablan en las encuestas de Estados Unidos y demás, y es la lucha por el poder. Y la policy como designación de propósitos y de programas, y que viene siendo lo que nosotros hablamos política pública. Pero entonces, como los vamos a mostrar, todo esto es lo mismo, porque en efecto sí todo es político y todo es política. Un marco de política pública no va a favorecer si tenemos una burocracia que no sabe sacar un trámite, una burocracia indistinta al sector privado, o tenemos funcionarios públicos que no es que sean malos, pero simplemente no saben. Y es lo que se conoce como capacidades. Entonces, ¿qué vendría siendo una política pública? Una política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones. No hacer algo también es al hacer algo. No tomar una decisión frente a la inseguridad, esa es la política. Esa es una decisión también de política. Tomada siempre por las autoridades públicas. Una política pública siempre la toma el sector público, el Estado. Con eventual participación de los particulares, en el caso de Colombia es obligatoria por la Ley de Participación de Colombia, solamente que acá la confunden con socialización. Entonces invitan a todas estas personas, alguien del ministerio viene y habla, y eso ya cuenta con lista de asistencia de que participaron. Pero eso fue una socialización, les contamos. Y ustedes nos dicen, ah, bueno, pues ahí vemos. Eso no es participación. Encaminado a prevenir o solucionar problemas. Por eso hablamos al principio de unos problemas, porque la política pública, su función es solucionar problemas, incluso a veces ni siquiera problemas, porque problemas tenemos todos los días, o el hueco que hay en la calle, o el Transmilenio que no nos pasa rápido, sino problemas percibidos como públicos, o sea, de la mayoría, por un amplio porcentaje de la sociedad, o a veces ni siquiera un amplio, porque a través de la agenda SERIN o de la formulación de la agenda, un problema que no es de nadie, como un hueco en la Cabrera, recibe la atención de todos los medios de comunicación y luego salen los concejales y ediles y ese hueco se soluciona fácil. Esa es la configuración de la agenda en una política pública. Y hace parte de un ambiente determinado de políticos que frenan la política pública por más buena que sea, un ambiente de intereses económicos que no le conviene que la plataforma de interoperabilidad que vamos a habilitar se la dimos a tal proveedor y no al otro. Entonces mueven agendas. Y un ambiente también físico, porque uno puede proponer un tren que vaya desde Barranquilla hasta Nariño, pero si no tiene el ambiente físico que pasa a través de él, el ambiente biológico, pues no se puede hacer, o sea, no se puede hacer. Y esto entonces nos lleva a hablar de un ciclo que no es secuencial y de muchas instancias. Entonces tenemos una definición del problema, que entonces para nosotros puede que Colombia es uno de los en los que la salud y la equidad en salud es un problema. Por eso no es un problema para muchos países. Para Estados Unidos la equidad en salud no es un problema. Eso se definen como país, como Estado. Esa es una definición del problema y usualmente lleva medios de comunicación, lleva organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria, grupos de interés, academia, partidos políticos. Toda esta gente es la que formula problemas y luego a través de un proceso de agenda se vuelve un problema público. Formulamos las soluciones, entonces a un problema de, por ejemplo, baja inserción laboral de las mujeres. Uno puede decir que es que el problema es porque a las mujeres no les gusta trabajar, no lo estoy diciendo, así se marca el problema. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de política? No, pues, démosles plata para que trabajen. Es como, bueno, cuando uno definió mal el problema, las soluciones le van a ir en la misma línea. Entonces, cuando uno habla más bien de que hay barreras para inserción al mercado laboral de las mujeres, cuando uno habla de la economía del cuidado que implica cuando uno tiene un hijo, cuando es cuidadora de una persona enferma, todo lo que le retrae eso en su proyecto de vida, uno dice, bueno, tal vez el instrumento de política no sea darles plata para que trabajen, sino crear guarderías, centros de cuidado para adultos mayores y sus hijos, y generar incentivos tributarios para empresas que contraten. Eso es cuando uno hace una formulación de soluciones. Posteriormente toma las decisiones, eso no las toma el hacedor de políticas, las toma el Congreso, las toma los ministerios, las toma planeación, las toman las cortes. En Colombia nuestras cortes hacen política pública, lo cual es bien, cada quien. La implementación, que es donde pasa siempre la brecha y donde yo les digo que pasa la insatisfacción. En Colombia yo creo que tenemos unas 30, 40 políticas públicas de salud y en Colombia tenemos políticas públicas para todo. Por eso les digo que a veces no es que uno quiera o hable o que en la ley diga que los burros tienen alas, no los hace volar. Es la implementación, el gap, la brecha de cómo hacemos posible lo que dijimos que íbamos a hacer. Seguimiento y la evaluación, seguimiento por lo general lo hace muy bien la academia, los columnistas de opinión, oigan esta política cómo va, etcétera. La academia con sus evaluaciones, etcétera, su participación y demás. Pero miren que todo esto entonces arriba tenemos un Estado, un marco de política pública general que nos dice si podemos participar con privados o no. En Colombia sí podemos, habría lugares en los que no, o habría lugares en los que la política lo hacen los privados nomás, con su lobby, con su cabildeo, como pasa en el mundo. Tenemos un marco de politics en el que compiten los actores. Entonces, llevar una política pública al Congreso, uno lleva una política pública de tamizaje neonatal que beneficie a al mayor número posible de niños
y termina con un tamizaje reducido de 8 patologías, que porque no hay plata. Y van a revisar, han pasado 5 años desde esa ley que se sacó, la 1980, y no se ha avanzado ni con la primera. Entonces, de alguna forma es ese juego de los políticos ahí detrás, de cómo la movemos. Si lleguemos a un acuerdo para que la ley salga, el senador se pone la medallita de la ley, pero pues esto no lleva realmente a nada o una implementación práctica. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que podemos hacer nosotros en salud? Salud es un sector que tiene un complejo de héroe, de salvador, y que ha sido de alguna u otra forma lo que más lo ha limitado. Ustedes conocimos al compañero de medicina que decía que estaba muy ocupado porque leía un montón, que los politólogos no estudiamos tanto como ellos, los médicos que son héroes y salvan vidas, es verdad, pero de alguna u otra forma esto llevó a la complejidad de decir que todo es salud y que las políticas requieren necesariamente de otros sectores. Y esto llevó a que se formulara la noción de intersectorialidad y multisectorialidad, y a que nosotros hablemos de políticas saludables o de salud en todas las políticas, como esa acción intersectorial y multisectorial que considera cómo la economía, la vivienda, el trabajo afectan sobre sus resultados en salud, sobre su estado de salud. Porque también es muy fácil hablarle a uno de salud mental y le dicen como vaya al médico para que lo escuche y le den un poco de unas pastillas o lo traten, pero si usted no tiene trabajo, si usted no sabe llegar a fin de mes, si realmente incluso su proyecto de vida está frustrado, usted no va a tener salud mental. Y eso depende de otros sectores. Tampoco van a esperar que es que el sector salud ahora se ponga a repartir bolsas de plata o kits o algo por el estilo. Pero bajo el complejo de héroe, de decir, miren, que es que salud lo necesitamos a ustedes, también se llevó a que no pasara nada. Como otra vez llegó salud. Otra vez llegó salud acá. Decía Alejandro Gaviria que cuando él se posesionó como ministro, el presidente le dijo, simplemente no me traiga problemas. Y esa era salud, la cenicienta, la que realmente dice, necesitamos plata para tratar la infección diarreica aguda. Sí, pero es que esos acueductos, esos ministerios de vivienda. No, vaya, hable con vivienda, no, pero pues es que la plata la tengo para otra cosa, no se la voy a dar. Entonces, de alguna otra forma, esto hizo que surgiera el concepto de salud en todas las políticas de acción intersectorial y multisectorial, como ese reconocimiento de nosotros de salud, de que no somos todopoderosos, de que debemos hacer esfuerzos conjuntos, pero también ese llamado de atención a los demás, como diga, es que sin ustedes no lo podemos lograr. Y ustedes se van a dar cuenta, por eso también ya no se habla solamente de salud, sino de salud y bienestar, de que cuando los demás sectores concurren en la salud, tenemos un mejor bienestar, tenemos crecimiento económico, tenemos desarrollo, tenemos familias, personas, territorios, comunidades productivas. Y entonces esa es una propuesta de marco de política que siempre, acá los que hagan política pública algún día, la verdad sería bastante bueno que hagan política pública, debe tener toda política de salud. En primer lugar, una gobernanza. Necesitamos decir, la gobernanza son los marcos, de alguna otra forma, el derrotero de lo que vamos a hacer. Allá definimos objetivos, metas, indicadores. Oigan, vamos a reducir la tasa de mortalidad materna en un 10%, listo. Usted, educación, hace esto, usted, ambiente, hace esto, usted, ICBF, hace esto, usted, salud, hace esto. Eso es gobernanza. Incluso es el escenario en el que se difieren los conflictos. No, mire, no me parece que usted quiera hacer uso de esa partida presupuestaria, hablemoslo. Allá es donde se pueden sacar esos conflictos. No en un consejo de ministros en vivo, cosas por el estilo, pero bueno. Y se sustentan alianzas con otros sectores. Las capacidades, lo que les decía, eso no es de hablar, eso es de hacer. Y muchas veces escribiendo, no terminamos haciendo nada, o listo, ya quedó la hoja, está la política, y no terminamos avanzando. Entonces es importante contar con las capacidades. Y las capacidades es saber hacer, y si uno no sabe hacer, sabe ver quién lo sabe hacer. Entonces ahí en términos de política pública es buscar referentes internacionales, buscar expertos, sociedades científicas, asesorarse, trabajar en conjunto. Cuando uno tiene una idea, se la cuenta a alguien, alguien le habla, lo corrige, además que se le alumbra el bombillo. Y ahí se llegaron a cosas. Entonces las capacidades, forjarlas, tenerlas. Un talento humano de personas, el talento humano también que las implementa, o sea, el burócrata de calle. Muchas veces la insatisfacción de los ciudadanos es con el primer contacto que tienen con el Estado. Entonces usted puede pensar que la alcaldía actual es mala porque fue alcalde, hizo un trámite y la persona lo atendió mal. Y puede que la política de servicio al ciudadano y de atención al cliente esté súper bien formulada por todos los tecnócratas que la hicieron, pero no hubo ese involucramiento del talento humano que la realiza, del médico, de la enfermera, para de alguna u otra forma tener claro cómo se implementa. Y la arquitectura de las decisiones para las personas y la ciudadanía. Tenemos que hacer políticas públicas simples, fáciles. A nosotros nos dijeron que las EPS iban a competir entre ellas y que nosotros íbamos a valorar la capacidad de funcionamiento de las EPS si nos cambiábamos y así ellas iban a funcionar. 30 años después se han depurado es porque la plata no les da, o sea, no porque nosotros no nos hayamos pasado, pero no nos dieron una arquitectura de la decisión para trasladarnos. O sea, lo que les decía el SAT, o incluso pidan el formulario en la EPS en la que estén, súbanlo, cárguenlo, no cargó. Una arquitectura de las decisiones fáciles que hagan a las personas realmente tomar decisiones a su medida y que también generen efectos de política. Entonces, por ejemplo, si las personas
cada año se pudieran cambiar de EPS, estoy segura que todas compiten por tenernos bien, porque ustedes saben que la UPS es la misma, independiente de los resultados en salud, es per cápita. Entonces, arquitectura las decisiones para las personas, para que tomen las decisiones que realmente más les corresponden, y una infraestructura física, tecnológica, de datos, recursos. De nada sirve hablar de violencia de género si no tenemos cárceles, si no tenemos lugares o infraestructura tecnológica para poner la queja, para hacer seguimiento a la denuncia, para seguir, para tener guarderías, hogares de paso en los que ellos se puedan ir para no convivir con el que las violenta. Requerimos infraestructura física, de nada sirven los simbolismos, los colores, si no tenemos realmente la infraestructura que materialice esos derechos. Pero entonces, en la práctica es diferente. En la práctica es literalmente como hacer malabares. O sea, uno puede decir como, no, ¿sabe qué? Yo ya hablé con los de gobernanza, ya tengo todo, ya, eso la política está, eso va a salir adelante súper bien. Pero en la práctica es como hacer malabares. Entonces es como el politólogo, el analista de datos, para ahí faltan unas 4 o 5 personas, haciendo malabares entendiéndose entre sí. Entonces tenemos, por ejemplo, la articulación de los actores, evaluar las políticas existentes, decidir cuál es lo mejor, entender el marco político. ¿Cómo voy a proponer yo una política de relacionamiento público-privado para la transformación digital si en el actual gobierno los privados no necesariamente tienen el mismo rol que antes? Eso es entender el contexto político. O sea, ¿para qué va a proponer algo que no se va a hacer? Describir un plan de implementación. Ahí es donde llega la falacia de la planificación. El premio Nobel de Economía Daniel Kahneman dice que a los colombianos, a los humanos nos pasa lo que es la falacia de la planificación. Ningún plan nunca sale como nosotros lo formulamos inicialmente, porque siempre va a pasar a lo largo del camino algo. Los intereses, las prioridades, los determinantes sociales, todos estos elementos realmente lo ponen a uno en ese proceso de, oiga, ¿cómo queda mejor la política? Me queda el modelo muy sólido, muy robusto, todos los análisis estadísticos los pasa, ¿esto le sirve a la gente? Bueno, de pronto no le sirve a la gente, entonces la política revisémosla. Y en esto es importante que los problemas complejos implican soluciones complejas. El primer síntoma del populismo es la simplicidad de las soluciones. Si a ustedes alguien le dice que el sistema se soluciona con que una alarma timbre para detener la corrupción, les están mintiendo porque ningún problema se soluciona así de fácil. Los populistas de izquierda y derecha tienen ese vicio, todo lo simplifican. Y yo lo arreglo en 3 meses, lo arreglo en 5 meses, en 6 meses, en 1 año. Y luego vienen y realmente se dan cuenta que esto no es de hablar, es de hacer, y que el hacer es mucho más difícil de lo que uno cree. Intersectorialidad y multidisciplinariedad. Como les digo, se requieren múltiples perfiles. Yo soy un politólogo que lleva 10 años haciendo carrera en el sector salud y me ha sido complejo. Es un sector de canas, de experiencia, de gente que trabaja en el sector salud. Los politólogos somos más suaves, más sociales. Entonces, de alguna otra forma, ese tema como que hasta ahorita no se ha reconocido tanto ya. Ahorita me invitan a eventos, esas cosas, entonces como que ahí van, ahí se va reconociendo el rol de la política. Pero incluso la invitación es que todos podamos hacer políticas de salud, salud pública. Pero se requieren abogados, se requieren analistas de datos, se requieren profesionales de antropología, arqueología, que sepan caracterizar esas necesidades de las personas y llevarlas a un lenguaje de política. No hay una sola forma, pero sí mejores prácticas. El que les diga a ustedes que tienen que hacer un estudio cuanti, que tienen que hacerlo uno o el otro, les está mintiendo. Eso simplemente es adornar. No hay una mejor forma de hacer políticas. Usted puede hacer una política muy buena, muy bonita, con los datos que le dio la comunidad hablando, y si hizo el proceso, lo hizo bien y le quedó bien. No hay una sola forma. Y ese es un mito que también se ha interiorizado en Colombia con la tecnocracia, ¿no? Que todo tiene que llevar un análisis estadístico, un R, que todo dé, el modelo está bien, y no necesariamente. La mejor política puede ser la que tenga a la gente contenta, la que satisfaga la vida. Es un proceso politécnico, técnico-político, por lo que les comentaba, de nada sirve que ustedes planteen la mejor solución posible si las personas no entienden cómo se hace o realmente no les parece. De nada sirve, porque es que las políticas no son para el ego de los que lo hacemos, es para las personas que en últimas se van o a beneficiar de ellas o les va a afectar la vida. Y la participación social como destinatarios, siempre, siempre. Es muy difícil la participación, porque todo, o sea, el hecho de que hayan 100 personas en un avión no quiere decir que las 100 no sepan manejar. O sea, pero hay que escucharlos, tomar nota, ver cómo mejoramos, pero que la participación no se nos vuelva a la socialización, pero que tampoco se nos vuelva un ligamento, una atadura para hacer lo que creemos que debemos hacer. Y algunas políticas que podríamos pensar como sector. Dicho esto, dicho que política pública la podemos hacer entre todos, entre privados, públicos, es importante que avancemos en la intersectorialidad y la salud en todas las políticas. Que reconozcamos desde el sector salud que necesitamos de otros sectores para lograr nuestra meta, pero que los demás sectores también reconozcan el desarrollo económico, el desarrollo, los beneficios que tiene el sector salud. Y en estos casos también implica
sacar un poco el ego salud. Muchas comisiones intersectoriales han existido desde hace tiempo. Nosotros tenemos una comisión de determinantes sociales. Salud en todas las políticas existe desde la Declaración de Adelaida y desde algo de 1979. O sea, eso tampoco es que sea lo más novedoso. Pero de alguna otra forma, un ejemplo de Bogotá y su región comisión intersectorial es que la comisión quedó a cargo del alcalde. No quedó a cargo del secretario de salud como siempre el personal de salud, sino quedó a cargo del alcalde. Alcalde, los resultados en salud van a ser su responsabilidad, van a ser su bandera, van a ser lo que le permita medir. Entonces, de alguna otra forma, hay ese involucramiento y ya no se habla de salud, se habla de bienestar, de valor compartido, de cuidado, porque hay ese involucramiento y ese reconocimiento que no lo podemos hacer todos del sector salud. La gestión del COVID fue así. La gestión del COVID fue así porque los sectores necesitaban del sector salud. Ay, venga, revísame estos protocolos para ver si abro mi sector. Y ahí sí estaban ahí, pues todo bien con nosotros, con el sector salud, pero el resto, en un marco de normalidad, pasa lo que les comento, ¿no? La plata no está para otro rubro y demás. Ya vinieron los héroes del sector salud a molestar. Ustedes saben lo difícil que es explicar determinantes sociales a un experto de planeación. Es una cosa bárbara, es durísimo. Reducir análisis y fortalecimiento de capacidades para respuesta a emergencias sanitarias. Nosotros, pues relativamente nos fue bien, otros dicen que no nos fue tan bien. Según las herramientas de medición, como el marco de Global Health Security Index, como el Joint External Evaluation, las herramientas que miden el Reglamento Sanitario Internacional, Colombia tiene una capacidad medio alta. Eso es, ahí va. No sabemos, no tenemos información de capacidades subnacionales, un proyecto de investigación que estamos avanzando, pero es importante avanzar en esto y también desde el principio de una sola salud: salud animal, salud ambiental, salud humana. Esas son las formas en las que podemos prevenir las próximas pandemias, las próximas epidemias. Algunos marcos normativos relativos a la preparación de emergencias. Ya existe la forma en la que se declara la emergencia pandemia, etcétera, ya existe en Colombia, pero podemos avanzar en las emergencias, en los recursos y capacidades. La capacidad de bioproducción, la seguridad y la soberanía sanitaria, la capacidad de estar enganchados en cadenas globales de producción de dispositivos y de vacunas. Ese tipo de lineamientos o decisiones que tenemos que tomar y avanzar. Tercero, reducir la movilidad, mortalidad y discapacidad a través del empoderamiento de las personas. Que las personas sean los dueños de su salud, esa es la revolución más grande que tiene la salud digital. Porque no hay nada más asimétrico que la relación médico-paciente. Usted puede conocer su cuerpo, puede conocer sus síntomas, pero usted le dice al médico que cree que tiene él o que tiene alguna enfermedad, el médico soy yo, no usted. Si las personas tuvieran un acceso a una información de calidad, que otra cosa es la infodemia, ¿no? Si tuvieran información de calidad sobre su estado de salud, la relación médico-paciente podría mejorar y el cuidado de las personas también, haciéndolos cargo un poco de este tipo de situaciones. Para los teóricos de la salud digital, ellos siempre hablan de que esto es una transformación cultural, es de reducir la simetría médico-paciente. Es decirle al médico, pues yo no sé quién tiene la razón, usted o yo, pero pues acá hay unos datos que dan algo. Revisémoslo entre los dos, porque es mi cuerpo, son mis síntomas, yo lo conozco. Eso es puede ser bastante transformador. Está el ejemplo de Estonia. Acá uno a veces tiene que llevar el certificado de que el papá se murió para demostrar de que el papá se murió. No es como, pero en los últimos 30 días, entonces ¿en cuántas veces se mueren las personas? O sea, más de 30 días. Cuando pasa en Estonia, los que se encargan de estadísticas vitales de defunción, a través de historia clínica electrónica, le informan a todos los sistemas públicos y de seguridad social que esa persona falleció, a través de un dato. También tenemos, bueno, ahorita el ejemplo de Uruguay. Cuarto, política, la salud ambiental. Tenemos que avanzar en la salud ambiental, las partículas en el aire, el plomo, sustancias nocivas en el comercio, en la industria. La noción de los desastres naturales como promotores o activadores del sector salud. Cuando hay un desastre, el primero que se activa es el sector respuesta y el sector salud, que recibe las personas, que recibe los daños, los choques a salud mental también de las personas que no son víctimas del evento. Entonces, de alguna otra forma, abordar la salud ambiental incorporando ese enfoque de salud animal, el enfoque de One Health. Se ha avanzado, de pronto necesariamente cambios normativos, un poco más de política, de definir una política de una sola salud en Colombia podría significar un avance importante. Sistemas de información, hace poco están avanzando en el Suiza, en el MinSalud, escuché, Sistema Único de Información en Salud Ambiental, paso importante, se les reconoce, pero podemos hacer más. Y por último, salud digital, para innovación, eficiencia, cierre de brechas y prestación de servicios de salud pública. Entonces acá tenemos telemedicina para llevar servicios a zonas rurales, pero ni siquiera zonas rurales, para llevar a personas que viven en el sur, donde la distribución de prestadores de servicios no están ubicados, donde necesariamente no están habilitados solo los servicios de especialista y tienen que recorrer toda la ciudad para su servicio a la salud. Cuando a través de telemedicina, de teleexperticia, que está regulada, que está la tecnología, hay unos temas de habilitación, como le decía Lina, pero pues
¿no? O sea, se pueden trabajar, pero con teleexperticia podemos reducir esa brecha, es una brecha urbana. O sea, también nos preocupamos por unas brechas urbano-territoriales y no hemos solucionado ni siquiera las localidades, porque a los médicos especialistas tampoco les gusta ir a prestar allá. Esa es. Entonces, avanzar en esas tecnologías para cerrar brechas, para de alguna u otra forma también incorporar una analítica de datos para que se puedan predecir, inteligencia artificial con algoritmos, no solamente con datos de ciertos grupos poblacionales favorecidos, sino que incorporen los datos de todas las demás personas para que no hayan sesgos, para que no hayan desviaciones o distorsiones. Y la identificación, por ejemplo, para personas migrantes. Sistemas de información integrados que permitan identificar a la población migrante, su estatus en el territorio, los servicios de salud que les han prestado. Acá tenemos 2.8 millones de habitantes, millones de atenciones se han realizado, regulares están como la mitad, y esos son los que estamos contando, ¿no? Porque tampoco se han contado los de las fronteras porosas y demás que tenemos. A través de la identificación de estos, del seguimiento, de la visibilización estadística de estas personas, las dignificamos, definimos políticas, proyectos, lo podemos hacer. Entonces, es reconocer a la salud digital como ese fin, porque si no, o sea, una política de salud digital que no tenga un fin en la persona es digitalización. Se beneficia al proveedor al que digitaliza en toda la información y el data lake y demás, pero no mejora la atención a las personas. Entonces, una salud digital orientada con un fin de reducir inequidades, de reducir brechas. Y las perspectivas y oportunidades. Los retos de salud pública son inevitablemente retos de política pública. Se solucionan de esa forma, con políticas públicas bien hechas. Porque una política pública también mal hecha, en el que el enfoque de la salud no se lleva afectaciones en la salud. Entonces, es ese ciclo en el que nosotros, si estamos hablando de una política de transporte, podamos, no sé, calcular cómo los tiempos de desplazamiento afectan la salud mental de las personas de un transporte malo, ineficiente. ¿Por qué no? ¿Por qué no a la hora de medir el impacto de la edificación o las construcciones metiéramos a la salud como un determinante, como lo es el medio ambiente en los planes de ordenamiento territorial, la salud como un estructurante superior? Para que la distribución de los prestadores en el territorio se acomode a donde las personas viven, trabajan y se ubican, y no simplemente a la distribución del capital o de los recursos en ese territorio. Las políticas públicas mal diseñadas implican afectaciones a la salud, como se les mencionaba. La participación como elemento potencializador de políticas, una participación que no sea socialización, y un seguimiento y evaluación de políticas públicas, o lo que se denomina MEL, Monitoring, Evaluation and Learnings. Hay que hacerle seguimiento a las políticas, porque si no quedó en el papel que sacó el congresista y que hizo un video de TikTok y se lo celebró todo el mundo y que bravo mi congresista, pero luego cómo lo vemos decreto, cómo lo vemos lineamiento y cómo lo implementamos. Entonces, hacer ese seguimiento y los aprendizajes de, oiga, ¿cuál fue el error? Muchas políticas o muchas soluciones no requieren inventarse nada nuevo, la rueda ya está, a veces hay que ponerla a girar nomás. Entonces, vean las políticas que fracasaron por algún tema, mejorémoslas. Entonces ahí viene el monitoring, la evaluación y el aprendizaje de esas políticas para una sostenibilidad y para unos resultados en salud. Pero entonces, ¿para esto qué necesitamos? Primero, reconocer la diferencia. Colombia es un país de territorio, de regiones. Algunos lo dividen en 8 regiones, otros lo dividen en, no sé cómo quedó la territorialización actual, pero bueno, lo dividen de ciertas formas. Reconocer esta diferencia es importante para cualquier política. Una gobernanza basada en la confianza y en la colaboración. Yo confío en ti como persona, yo confío en ti como institución. Las instituciones las hacen las personas, las instituciones no son entes, o sea, sí es un poco de ladrillo y eso, pero son las personas las que hacemos las instituciones. ¿Cómo yo me comporto con mi compañero? ¿Cómo me comporto yo con mi compañero que no solamente es profesional, sino que es papá, es cuidador, es cuidado, es pareja? ¿Realmente cómo voy a tratar yo de hablar de humanizar los servicios de salud? ¿Cómo voy a hablar yo de mejorar el trato a los residentes si ni siquiera he tratado de abordar una colaboración, una confianza con mi prójimo, con el par que tengo ahí al lado? Eso es una gobernanza basada en la colaboración y en la confianza. Innovación no solo tecnológica, lo que les digo y con el respeto a los proveedores, tecnología y solución siempre va a haber, o sea, siempre, siempre. Cuando era coordinador de innovación tecnológica, siempre había un proveedor que tenía una solución, siempre para el problema, siempre, siempre. Y uno va a decir, bueno, no es tanto. La innovación también puede ser social. ¿Cómo mejoramos las formas en las que hacemos las cosas? ¿Cómo, por ejemplo, empoderamos enfermeras para el manejo o el fortalecimiento de la salud digital en instancias hospitalarias o extramurales? ¿Cómo definimos metodologías que permitan medir la participación de las personas en las políticas y cómo la participación puede ser un criterio para una buena política? Innovación. Innovación no solo de tecnología de alta punta, alto costo, de ver cómo hacemos mejor las cosas que hacemos en el día a día. Y unas capacidades, lo que les mencionaba de que eso no es yo quiero hacerlo, o sea, uno puede creer muchas cosas en la vida, la capacidad es la variable que está en el medio de entre lo que quiero y lo que voy a hacer. La capacidad es el puedo, prácticamente. Entonces yo puedo querer ir a la luna, pero si no tengo las capacidades para hacer
un cohete. ¿Cómo voy a hacerlo? Pero cuando reconozco que no tengo las capacidades, posiblemente me empiezo a hablar con las personas que sé que lo tienen y fortalezco mis capacidades. Aprendo, comparto experiencias y de ahí fortalecerlas. Y nada, las personas siempre como centro, pero las personas lo que somos. Ustedes se han leído los 4 acuerdos, yo creo que todo el mundo se ha leído los 4 acuerdos. Nada es personal, eso es mentira, todo es personal. Todo es personal. Si usted realmente tiene de malo algo en la casa, usted no va a trabajar de la misma manera. Y la invitación siempre es, no lleven la casa al trabajo, como que uno no puede llevar ese espacio al trabajo, cuando la invitación podría ser, no lleven el trabajo a sus casas. Porque es que ustedes un día, sí, a uno le invitan a eventos porque pues, es el que más sabe del tema o habla o demás, pero cuando eso no está, su identidad, ¿en qué se basa? Usted es lo que es, usted es la forma en la que lo miran a los ojos, lo tratan, lo reconocen sus familiares. Eso es lo que somos. Enfermeros, doctores, títulos, maestrías que sacamos de la Ivy League, eso realmente poco importa. Y ese pensamiento es el que también ha llevado a que tengamos una tecnocracia, o los que hacen política pública, muy basados en eso. Me quedó muy bonito el modelo, está robusto, esa política va. Y a la hora de la verdad. Entonces no olvidemos que las personas son el centro, pero el centro del sistema, como ese discurso que siempre hablamos, las personas como no. Las personas en el día a día, lo que constituye una persona, su identidad, sus valores, sus creencias, no lo que hace o lo que tiene, que realmente dura poquito. ¿No? Los puestos de elección popular duran 4 años, los técnicos directivos también duran 4 años. Ya después de ahí, ¿qué? Entonces es el llamado a reconocernos como comunidades y como personas para hacer unas mejores políticas públicas, unas políticas saludables y para tener salud en todas las políticas. Y listo, eso es. Gracias, doctor. Bueno, doctor John González, muchas gracias por esa tremenda explicación. Rápidamente les hago un resumen de lo que hemos tenido en esta importante jornada sobre innovación en salud. En un comienzo hablamos con nuestro director de contenido del Grupo Prisa, Alejandro Santos, quien habló que como medios de comunicación tenemos la responsabilidad no solo de registrar esas noticias de coyuntura como la reforma a la salud o como la crisis que se están viviendo los maestros de nuestro país con su nuevo modelo de salud, sino también como medios tenemos la responsabilidad de registrar lo que está pasando en materia de innovación en nuestro país. El primer panel que tuvimos habló, por supuesto, de los retos y las oportunidades en Colombia para convertirnos en un referente de innovación. Aquí, fundamental decir el análisis que dijeron nuestros panelistas y es el aporte que está haciendo la inteligencia artificial a nuestros profesionales en salud. No es lo mismo un doctor que llega a una cita con un asistente de inteligencia artificial, un doctor que ha tenido horas extenuantes de trabajo, que llegue a apoyarse en un sistema basado en inteligencia artificial, a que no tenga este diagnóstico. También, por supuesto, hablamos de la inteligencia artificial al servicio de la salud, los desafíos y las bondades. Y aquí los doctores Cabrera y el doctor Carlos nos hablaron de la importancia de escuchar a los colaboradores en nuestras instituciones. Lo que ellos decían es que a veces esas grandes ideas que muchas veces nos llevan a la innovación surgen de saber escuchar. Algo tan sencillo, escuchar al paciente, escuchar a los colaboradores al interior de una institución de salud, de una universidad, eso es fundamental. Y algo que decía ahorita el doctor John González, que es fundamental para nuestro sector y es el tema de la confianza. Si nosotros no confiamos en nuestro equipo, es muy difícil que podamos confiar en esas grandes ideas. Y ahora, para finalizar nuestra tremenda jornada de hoy, quiero presentar el panel llamado La prevención en salud es una práctica necesaria en el siglo XXI. Por eso, invito al escenario a Diana Marcela Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, también al doctor Juan Pablo Rueda, presidente global de salud de Keralty, a Conrado Gómez, director de estudios del Centro de Investigación y Formación de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y a la doctora Ruth Ortiz, científica, atleta y sobreviviente del cáncer de seno.
A ustedes bienvenidos y lo modera mi colega Vanessa de la Torre, directora de 10 AM de Caracol Radio, quien nos acompaña en esta moderación. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias, Paula, y muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente creo que pues, la salud es un tema que nos impacta y que nos interesa a todos, por supuesto. Y quiero comenzar este panel con el testimonio de Ruth Ortiz. Ella es paciente sobreviviente de cáncer de mama y es además un ejemplo de las buenas prácticas de prevención a través de eso, de cómo prevenir y cómo tratar. Ruth, me da mucho gusto conocerte, bienvenida y sobre todo me alegra que estés recuperada. Muchas gracias. Gracias por la invitación que me extendieron a través de la Corporación Luz Rosa. Como les comentó Vanessa, mi nombre es Ruth Ortiz, soy sobreviviente de cáncer de mama hace 10 años. Fui diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, ese es un dato importante, a los 31 años. Ese es el cáncer. Triple negativo es triple negativo. ¿Lo pagué o me lo pagaron? ¿Lo pagué? Explícale a la gente qué es triple negativo. Listo, perfecto. Entonces, el cáncer de mama se puede dividir como en 3 grandes grupos. Los que responden a hormonas, que responden a, las células responden al estímulo de progesterona, estrógeno y tienen una proteína en la membrana que se llama HER2 positivo. Esas son como las más comunes y son los cánceres de mama que reciben después ese acompañamiento con tamoxifeno, con bloqueadores hormonales. Hay un segundo grupo que son los HER2 positivos, que es un cáncer que tiende a repetir y que tiene muchos medicamentos específicos hoy en día, sobre todo con inmunoterapia. Y está el grupo de del triple negativo que no responden a ninguno de esos 3 marcadores, ni a progesterona, ni estradiol, ni tienen esa proteína HER2. Son cánceres más agresivos que se presentan sobre todo cuando son cánceres en mujeres jóvenes o población latina, población afrodescendiente, y que se enfoca mucho la investigación científica hacia ellos porque por sus características son agresivos y hay poco tratamiento específico. Entonces, hasta ahora se está desarrollando inmunoterapia contra ellos, no tienen medicamentos específicos como el tamoxifeno, como esas otras moléculas. Entonces, por eso es importante como mencionar que es triple negativo porque los médicos siempre dicen, me ha tocado en algunas reuniones médicas escuchar que si puedes escoger, no escojas ese. Nosotros no escogeríamos ninguno en realidad, pero es un cáncer agresivo. Es un cáncer agresivo y en algunos países ya hay políticas públicas que buscan darle una atención especial y asegurarles el tratamiento con tecnologías de punta a esas pacientes. ¿A ti te lo diagnosticaron en el Brasil? Sí. ¿Y el tratamiento también fue en Brasil? Sí. ¿Y te lo detectaron a tiempo? Sí. Y eso fue, supongo, determinante en el tratamiento y en la manera como lo afrontaste. Sí. Entonces, para todos los cánceres de mama en general, pero especialmente para este, el factor tiempo es fundamental y la detección temprana es clave. Yo me lo detecté mientras me estaba bañando, asistí al Servicio de Salud Público de Brasil porque estaba estudiando un doctorado en la Universidad de São Paulo. Entonces fui al hospital universitario y ahí no hicieron distinción de que fuera extranjera ni que fuera menor de 40 años para brindarme los exámenes de diagnóstico y la cita con el especialista, luego la biopsia. Y una vez se dio el diagnóstico, me enviaron al instituto especializado, al Instituto de Cáncer del Estado de São Paulo, que es el mayor centro de cáncer de Brasil. Y yo creo que eso fue parte del éxito, que se detectó temprano y que conté con el tratamiento asegurado y completo en ese instituto que es un referente a nivel mundial. Ruth, cuando dices que te lo diagnosticaste, ¿era con el autoexamen? Sí, mientras me bañaba. ¿Cuánto te hacías el autoexamen cada cuánto? Trataba de hacérmelo cada mes como es la indicación. Ya tenía conciencia de eso porque soy hija de médico, porque además de todo soy científica, soy bióloga y microbióloga y hacía un doctorado estudiando un antitumoral. Y también porque mi mamá es voluntaria de la Liga contra el Cáncer, entonces conocía pues los programas anuales, el Octubre Rosa que acaba de pasar, como que tenía esa conciencia desde muy joven. Sí, que es importantísimo, no creo que todas las mujeres lo tengamos, ¿no? Yo personalmente no la tengo, pero no tanto, pues importantísimo y me parece clave resaltar el autodiagnóstico
para la prevención. Luego regresaste a Colombia y fundaste el equipo de canotaje de remo en Bogotá, que eso te ayudó también para continuar en tu recuperación. Sí. ¿Cómo está ese equipo? Entonces, toda esta iniciativa nace hace 30 años en Canadá, de la mano de un doctor, deportólogo, el doctor Donald Mackenzie. Él le llegó una paciente sobreviviente de cáncer de mama por un problema en su hombro, y cuando él le recomendó que practicara canotaje, le dijo: yo no puedo hacer ejercicio porque mis médicos me lo prohibieron. Entonces, este doctor hace 30 años convocó un grupo de voluntarias sobrevivientes, las llevó al laboratorio a que hicieran un acondicionamiento físico, después las llevó a remar, y las pacientes, después de que se acaba el estudio científico y se comprueba que el ejercicio va a favorecer, no va a promover la aparición del linfedema, que es un efecto secundario del tratamiento de cáncer de mama, deciden continuar compitiendo, entrenando, y esto se empieza a expandir por el mundo. Hoy en día estamos en 42 países. Yo lo conocí en el hospital en Brasil. Para la misma época en Colombia estaban abriendo el primer equipo en Cartagena, y cuando yo regreso a Bogotá, fundo el equipo de Bogotá, que es el que rema a mayor altura a nivel mundial, y represento este deporte para las sobrevivientes en Colombia. Entonces, soy cofundadora de Latinoamérica en Rosa, que es un movimiento que fundamos las representantes de Latinoamérica. Estamos en 11 países, y a nivel mundial, como mencioné, estamos en 42 países, somos 20.000 sobrevivientes más o menos practicando el deporte. Nosotros practicamos canotaje porque está demostrado por las investigaciones del doctor Don durante 25 años que este deporte previene la aparición del linfedema, que es ese hinchazón en el brazo producto del tratamiento de cáncer de mama. Ayuda a que nos mantengamos con esa adherencia a los tratamientos, porque el tratamiento no se acaba cuando se acaba la quimio, cuando se acaba la radio, sino que nosotros nos seguimos en seguimiento durante 5, 10 o el resto de la vida, 5, 10 años o el resto de la vida. Pero también es muy importante porque al practicar este deporte, nuestros equipos son grupos de apoyo. A ti nadie te entiende mejor que alguien que ya pasó por lo mismo que tú. Nosotras hablamos el mismo idioma entre nosotras. Y dentro del barco estamos todas juntas, remando hacia adelante, siguiendo con nuestra vida juntas, unidas, apoyándonos. Muy bien, pues me encanta escucharte y celebro que estés aquí con nosotros. Gracias, Ruth. Muchas gracias. En Colombia, el gasto en salud representa cerca del 7.5% del Producto Interno Bruto, pero menos del 5% se orienta a programas de promoción y de prevención, según datos del Ministerio de Salud del año anterior, del 2024. Digamos, un sistema que reacciona más que prevenir. Y están pasando muchas cosas, lo deben saber, que hay un planteamiento de una reforma a la salud, que el gobierno está más enfocado en promover una reforma que sea preventiva y no necesariamente que reaccione frente a las circunstancias de la salud que tenemos los colombianos. Yo quisiera darle la oportunidad a cada uno de ustedes para que en un tiempo corto, unos 3 o 4 minutos, me dieran un panorama de cómo están viendo el sistema de salud en este momento en Colombia, y sobre todo si realmente se necesita una reforma de salud para que el sistema sea preventivo o no, porque en lo personal, como periodista que cubría además la pandemia durísimo, siempre he pensado que Colombia tiene un buen sistema de salud, que había muchos retos por mejorar y mucho por aprender y por implementar y por cambiar, pero no necesariamente acabar lo que ya había. Pero esa es mi opinión periodística. Entonces me gustaría arrancar. No sé, doctora, si usted quiere comenzar. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles que nos puedan escuchar el día de hoy en un tema tan importante, felicitarte por esa labor y porque estás también con nosotros. Con el tema de la reforma hay que ser bastante intuitivos, pero también robustos, y hay que estudiar, hay que conocer y hay que informarse de una manera segura, porque a veces podemos tener información que tiene riesgo y tiene daños. Entonces, sin embargo, el tema preventivo, tiene una gran sensibilidad, y lo hablo como directora del Instituto Nacional de Salud, un instituto que tiene más de 108 años frente a la salud pública de los colombianos, y que sin lugar a duda a lo largo del tiempo y con el término de inteligencia epidémica nos ha dado la mirada a que sí podemos prevenir las cosas y que cuando estamos preparados podemos reaccionar mejor. Yo les voy a hacer una reflexión para mi intervención. Hablemos de donación de órganos y tejidos, porque uno podría manifestarse desde lo anterior, es decir, desde que el paciente tiene diabetes, desde que el paciente tiene hipertensión, las enfermedades crónicas no transmisibles que tanto impactan a la población colombiana,
y que realmente no se están detectando desde etapas tempranas, sino que lo estamos haciendo años después. Enfermedades como Chagas, que es una enfermedad muy compleja, que la estamos diagnosticando cuando el paciente tiene una disnea, en términos médicos, una dificultad para respirar, como que se ahoga, y va al hospital, le toman un electro, va de un lado a otro, y por allá cuando ya se complica, se detecta en un hospital de complejidad alta en las ciudades capitales, pero no se está detectando en el municipio. Entonces, finalizar mi intervención diciendo que la prevención siempre va a ser la mejor herramienta para llegarle a la gente y sobre todo en lo que nosotros vigilamos, Vanessa, en salud pública. Es una gran medida y sí se necesita llegarle a la comunidad, que lo hemos visto y lo viví ahora en fiebre amarilla. La gente no baja al pueblo, nosotros tenemos que ir a donde está la gente. Doctora Pava, ¿eso de las Chagas qué es y dónde afecta? Digamos, si uno ve el mapa de Colombia, ¿en dónde hay Chagas? Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad especial porque la gente lo conoce y ve el vector, ¿sí? El triatomino, que es un vector, lleva el agente patógeno. ¿Un zancudo? No, ¿O qué es un insecto, por decirlo de alguna manera, y la gente lo conoce como chinche o pito. Voy a hablarlo muy colombianamente porque así lo conoce la gente. Entonces dice, mire, encontré este chinche, pero no desconoce que también tenemos Chagas oral, desconoce totalmente todo el ciclo y que realmente puede ser desapercibido. Ahora estamos trabajando de la mano con diferentes países en la transmisión la interrupción de la transmisión de la mamá al hijo. Incluso las migraciones nos han enseñado que la salud pública no se queda quieta, viaja de un lado a otro. Entonces, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que afecta a muchos departamentos. Santander tiene bastantes, Triatominos, los Llanos Orientales, Santa Marta. ¿Clima y caliente? clima cálido, sobre todo en las palmeras o en las casitas que están hechas con hoja de palma, y ahí es donde tenemos el triatomino o el pito. Y ese es el que lo transmite, es una enfermedad. Y entonces uno escucha todo el tiempo del dengue, de la fiebre amarilla, del chikungunya, etcétera. ¿Qué falta en términos, no sé si es de comunicación, de mensaje, de conciencia, de educación, de qué? Para que las personas que pueden estar propensas a contraer una enfermedad de estas, que es prevenible, puedan hacerlo. Son muchos factores, pero indiscutiblemente Colombia es un país tropical y es un país de vectores, ¿sí? Entonces, aquí sin lugar a dudas, si las personas no tomamos conciencia del control de vectores que podemos hacer desde nuestra casa y de nuestra comunidad, no va a haber ninguna otra estrategia que sea efectiva. Tenemos que conocer, informarnos y quitarnos de la mente que con fumigar vamos a acabar el vector. Entonces, es sobre todo conciencia ciudadana, que conozcamos la enfermedad y que hagamos prevención. ¿Y cómo se desarrolla esa conciencia? Esa conciencia específicamente con la apropiación social del conocimiento y también con desmedicalizar la salud pública, porque a veces solo es la parte médica, pero es muy importante nuestros gestores de salud, la misma comunidad que puede informar desde ese municipio, desde esa vereda, qué está encontrando. Es más enfocada hacia ese punto, educar y apropiación social del conocimiento. Gracias. Doctor Juan Pablo Rueda, presidente global de salud de Keralty. Lo mismo. Gracias. Vanessa, gracias por la invitación. No puedo empezar sin reconocer a Ruth por el ejemplo de vida y no solo por cómo ha enfrentado su condición de salud, sino por esa decisión de compartirlo con otros y ser ejemplo, porque eso es un ejemplo de prevención, ¿sí? Y quería referirme un poco a lo que planteabas. Yo llevo 35 años en este sistema de salud. Tengo que decir que además empecé en la zona rural del Guaviare trabajando en equipos extramurales y digamos, buscando un poco desde la forma en que viven las personas esos determinantes que finalmente terminan incidiendo en la situación de salud. Y creo que a lo largo de estos años, yo creo que el sistema nuestro tiene muchos componentes preventivos. Es más, creo que Colombia no tendría lo que tiene ahora si no hubiese sido por una arquitectura del sistema que de alguna forma estimuló tratar de evitar desenlaces, ¿sí? Entonces yo creo que Colombia tiene un espíritu preventivo, tiene muy buenos ejemplos de modelos, de acciones, de programas preventivos, pero también es cierto que no están equitativamente distribuidos en toda la población. Hay zonas rurales donde no estamos llegando, hay zonas urbanas donde tampoco estamos llegando. Entonces creo que el sistema que tenemos tiene ese carácter preventivo y tenemos que impulsarlo, tenemos que universalizarlo, tenemos que lograr que llegue a
a mucha más población, a muchos más territorios. Pero también decir una cosa, y es que yo soy médico, digamos, el concepto de prevención es un concepto que está en varios momentos de lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad, ¿sí? La enfermedad empieza en algún momento en nuestras vidas y tiene una historia y nos lleva a avanzar a distintas etapas del desarrollo de esa enfermedad. Y la prevención aplica en muchos momentos. Hay muchas formas de llamarlo, pero algunos lo llaman prevención primaria, la que hacemos casi antes de enfermar. Prevención secundaria, la que hacemos cuando tenemos la enfermedad y evitamos una complicación, o prevención terciaria, cuando ya habiéndose desarrollado la complicación, igual hacemos muchas acciones para prevenir más daño, para prevenir secuelas, para tratar de lograr la rehabilitación. El ejemplo de Ruth, si me permites decirlo, es un ejemplo de todo lo que uno tiene que hacer, ¿sí? El autoexamen es algo que es básico y que tiene que ver con la vida de las personas. El autoexamen no ocurre en un consultorio, no ocurre dentro de un hospital, ocurre cuando las personas saben lo relevante que es, aprenden a hacerlo y probablemente en su entorno comunitario, en su educación, en su familia, existe ese conocimiento puesto allí y allí se hace prevención primaria. La prevención primaria también tiene que ver con vacunas, la prevención primaria tiene que ver con la búsqueda de vectores como la búsqueda de los reservorios en caso de este tipo de enfermedades, pero Colombia también ha avanzado mucho en prevención secundaria y terciaria. El canotaje es prevención terciaria de las secuelas de la intervención para controlar el cáncer de seno. Entonces, yo creo, y esto tiene que ver desafortunadamente, y no es esa la intención, con el debate que tenemos un poco sobre el sistema que tenemos y el sistema que necesitamos. Si necesitamos un sistema preventivo, yo creo que no hay ninguna discusión, creo que quienes estamos acá estamos de acuerdo. Lo importante es qué es lo que necesitamos para que esa prevención realmente se extienda y si realmente necesitamos reforzar cosas que tenemos, universalizar esos buenos aprendizajes que tiene el sistema de salud colombiano para que lleguemos a ese objetivo. Y claramente la prevención es un motor relevante para resolver las tantas otras dificultades que tenemos como sistema. Hay algo que no todos reconocemos y es que nuestro sistema de salud es un sistema bastante ambicioso. Las coberturas que tiene nuestro sistema de salud van desde una vacuna hasta un trasplante. Y eso, Vanessa, lo hacemos, tal vez no todos somos conscientes, con una asignación de recursos promedio de $1 al día. Cuesta un poco más la ida y vuelta en Transmilenio, un día de trabajo, que lo que el sistema de salud asigna por cada persona. Y hemos logrado que esto sea suficiente para lo que hemos cubierto hasta ahora en este sistema, justamente porque hemos logrado prevenir muchas cosas, porque hemos logrado adelantarnos en muchos espacios para evitar desenlaces, pero desafortunadamente no lo hacemos universalmente, las coberturas no son homogéneas, hay zonas del país donde hay coberturas muy bajas y zonas del país donde tenemos muy buenas coberturas, tanto en el nivel, la prevención primaria, secundaria y terciaria, y yo creo que una tarea que tenemos hacia futuro, y es hacia donde yo creo que debiera orientarse la estrategia del sector y la estrategia del gobierno, es a que lo bueno que hacemos, que tenemos muchas cosas buenas y somos ejemplo para el mundo en ellas, universalizarlo en toda la geografía, universalizarlo a todas las poblaciones. Y termino diciendo una cosa, Vanessa, que también creo que es muy importante, y es que el que enfermemos o no, ¿sí? Nuestro destino en términos de salud depende mucho más de lo que hacemos cuando no estamos con el médico. Estoy de acuerdo en esa desmedicalización. Depende mucho más de lo que ocurre en la familia, en el barrio, en nuestra comunidad. Depende del ejercicio que hacemos, de la dieta que tenemos, de cómo manejamos el estrés, de la información que tenemos. Entonces, la prevención, evitar esos desenlaces, tiene que ver no solo con un sistema de salud como el que tenemos, que tiene coberturas de consultas, de vacunas, de laboratorios, de cirugías, de hospitalización, sino tiene que ver con muchas externalidades que están en la sociedad, que están en la comunidad. Y yo creo que hacia allá también tenemos que dirigir el esfuerzo, porque hay mucho trabajo educativo por hacerse. Hay muchos temas de comunicación por hacerse. Hay muchos temas de transformación real de hábitos hacia la actividad física, hacia la salud mental, que no necesariamente son responsabilidad de un sistema formal de salud como el que tenemos, son responsabilidad de una sociedad. Y yo creo que un poco en vez de señalar
potenciales fallas o necesidades de transformación del sistema que las necesita, deberíamos tratar de enlazarnos con toda la sociedad y entender que en los colegios, en las familias, en las comunidades, es donde se dan las transformaciones más relevantes para que seamos una sociedad más sana y con lo mismo que el sistema de salud sea más sostenible, porque si somos una sociedad más sana, tal vez no vamos a tener que invertir en muchos temas complejos. La detección oportuna del cáncer de seno hace una diferencia fundamental, no solo en la calidad de vida y en la posibilidad de vida, sino también en los costos de la atención. Pero lo mismo ocurre con la diabetes, con la hipertensión, con los trastornos de salud mental. Entonces yo creo que también la prevención hay que desconcentrarla de lo que hoy conocemos como sistema de salud y extenderla a muchos ámbitos, a otros sectores de la sociedad que debieran aportar a ella. Doctor Rueda, usted decía hace un momento a propósito del tema de Guaviare, que fue donde tuvo una experiencia hace muchos años, que había que llegar a esas zonas como el Guaviare, como el Amazonas, ¿no? Que son el Baupés, digamos que son zonas, el Alto Chocó, que son zonas muy apartadas con unas condiciones climatográficas y de ecosistemas que de golpe pues, presentan unos riesgos distintos o unos tratamientos distintos o necesidades distintas a lo que encuentra uno aquí en Bogotá, aquí en la localidad de Mártires. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esa llegada a esas zonas? ¿Qué es lo que ha faltado? Bueno, yo creo que ha faltado un foco más intenso en entender que en esas zonas el modelo de salud debe operar distinto. Debe operar distinto. En estas zonas las distancias geográficas son relevantes. En estas zonas la educación y las herramientas que tiene la comunidad para mantener su salud son distintas. La dieta es distinta, la exposición a agentes biológicos es muy distinta. Y yo creo que, y tal vez eso es una de las deudas grandes que tiene este sistema de salud en sus 30 años de evolución, con todos los logros que ha tenido, y es considerar las diferencias territoriales y entender que lo profundo del Baupés, lo profundo del Guaviare, requieren de unos modelos distintos que no necesariamente son los que logramos replicar en grandes ciudades. ¿Cómo ocurre allí? Y yo creo que hay varias cosas relevantes. Primero, el hospital no siempre es el centro, el hospital no es lo más importante, ¿sí? Lo más importante, si me lo preguntas a mí, es la información, es saber dónde está cada persona, cuál es la necesidad de salud de esa persona y garantizar que el modelo responde a esa información. Que si tenemos una persona con una condición crónica que debe recibir su medicación y no tiene la posibilidad de desplazarse fuera de su zona rural regularmente por el medicamento y se lo vamos a hacer llegar, que tiene que ser cada cierto tiempo, con certeza, que llegue y que la información nos garantice que en el caso de un tratamiento de una enfermedad crónica se garantice, pero si se trata de una vacuna, que sepamos quién está vacunado y quién no. Las modalidades para prestar los servicios allá son muchísimas. En el Guaviare, Vanessa, te tengo que decir que andábamos en camionetas, andábamos en botes grandes, en botes más chiquitos, en canoas, y lo importante era realmente reconocer que era un sitio diferente, una comunicación real con la comunidad, porque muchas veces allí está el conocimiento de cómo solucionar muchos de los problemas, no necesariamente están los médicos ni los trabajadores formales de salud, y en esa comunicación, y quiero rescatar algo que decía John González ahorita en la pasada conferencia, y es estar centrado en la persona significa que uno válidamente se interesa en ese afiliado, en esa persona, en ese ciudadano, como se interesaría en la salud de nuestro hijo o de un familiar cercano. Entonces, cuando entendemos lo que necesitan esas personas y organizamos el modelo de acceso y el modelo de provisión de servicios de acuerdo a sus condiciones, logramos ser exitosos. En ese entonces, y esto es hace mucho tiempo, yo alcanzé a ver modelos de trabajo en zona rural a través de equipos extramurales, parecidos a los equipos básicos de salud que plantea el gobierno, que en esas zonas son absolutamente necesarios. Y además, en entregarle a las comunidades capacidades, en que promotores o gestores comunitarios le enseñen a las mujeres el autoexamen de seno, pero le enseñen a los niños a cepillarse los dientes, enseñen muchas cosas que son las que finalmente determinan el futuro de nuestra salud. Entonces yo creo que Colombia necesita considerar muy bien cuál es el modelo para prestar servicios y para garantizar la financiación de esos servicios allí, y estas zonas yo creo que son el ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos de trabajar con la comunidad en definir cómo es que se debe hacer, ¿sí? Allí las realidades son distintas
y lo que yo he visto en estas zonas, tristemente se ha ido perdiendo con el tiempo. ¿Sabe? Yo creo que si nos vamos a hace 20 y 30 años, estas zonas tenían mejor acceso. Hay algo que la doctora recordará que era el servicio, bueno, todos lo recordamos acá, el servicio de erradicación de la malaria, Conrado, que eran gestores comunitarios que se movían, que conocían a todas las personas, que realmente hacían un trabajo de saneamiento básico y de prevención muy interesante. Eso creo que lo hemos perdido y ahorita estamos en unas discusiones más de política y realmente tenemos, yo creo que todos los recursos para cambiar la salud de esas zonas. Los médicos locales, los estudiantes de medicina. Yo crecí en Florencia, en el Caquetá, porque mi papá era médico, entonces a la edad de mis hijas, chiquitica, a los 2 años, pues la mascota era un tigrillo en la mitad de la selva, porque él era un estudiante de medicina que estaba haciendo su, ¿cómo es que se llama eso? El internado, no, El año rural. Sí, el año rural. No, El tiene otro servicio nombre, social sí, obligatorio. allá en el Caquetá, lo recuerdo. Doctor Conrado Gómez, su balance. Bueno, yo quiero de pronto, Vanessa, bueno, primero felicitar por esta posibilidad de conversar este tema, que es un tema que parece fresco y que introduce una visión positiva y constructiva de las cosas, por fuera de un debate que nosotros hemos tenido en Colombia, que a veces es demasiado ideológico y muy destructivo también. Desde la Organización Iberoamericana, yo quiero decirle, nosotros tenemos 22 países de habla español y portugués. Eso nos permite a nosotros mirar en perspectiva y ver no solamente el sistema de Colombia, sino en comparación con otros países. El sistema de salud de Colombia es, Vanessa, muy bueno, muy bueno. Tiene una cobertura que tienen muy poquitos sistemas de salud, muy pocos, contados con los dedos de las manos en el contexto iberoamericano. Nosotros tenemos una cobertura casi del 100%. Y no solamente de tener cubiertas todas las personas, toda la población, sino el contenido de lo que se presta, porque hay muchos países que cubren una gran cantidad de la población, pero solamente les prestan servicios primarios. Nosotros prestamos todos los servicios. En Colombia se presta el alto costo, atención de cáncer, trasplantes, consulta, hospitalización, odontología. Muchos países ni siquiera prestan los servicios, o no prestan los medicamentos. Silencio, Entonces, por Colombia favor, es que hay mucha bulla en el escenario. tiene unos servicios realmente, tiene un sistema que tiene unas dificultades que se deben a unos problemas de administración y unos problemas que derivan pues, de que nosotros tenemos un ingreso, Colombia es un país de un ingreso medio bajo y lo que se aporta en salud es muy poco realmente para todo ese plan tan enorme de servicios de salud. Y ese plan, esos beneficios, pues muchos de ellos son medicamentos que se compran o se importan, que son en dólares, la tecnología es en dólares. Muchas cosas tienen unos costos que no van asociados a los ingresos nuestros, sino que son unos costos que van creciendo de otra manera. El envejecimiento de la población es una cosa que nos está afectando dramáticamente. A nivel mundial, hoy en día, el 70% más de las mortalidades por enfermedades crónicas degenerativas y cáncer, en Colombia también. Y ahí está en primer lugar enfermedad cardiovascular, cáncer. Ahora, sin embargo, nosotros todavía tenemos, por ejemplo, mortalidad por cáncer cervicuterino del triple de lo que tienen países que tienen mejores sistemas de prevención, sabiendo nosotros, ¿Eso por es ejemplo… útero mujeres? Mujeres. Cuello uterino. Sí, y casi Papiloma. siempre por papiloma. Papiloma. Entonces, fíjese, Vanessa, que el papiloma hay vacuna. Claro. Hay vacuna, sí, pero bueno, nosotros empezamos poniendo la vacuna con unas restricciones, ahora ya la vacuna pero hay países como Australia, por ejemplo, que se proponen eliminar el cáncer completamente para dentro de 10 años con vacunación universal. Entonces aquí viene el tema de la política y el tema de los recursos, digamos, porque sí hay una serie de tecnologías, de innovaciones, pero pues la manera como se aplican o se pueden desarrollar es diferente. Y yo, yendo un poquitico a lo que usted está preguntando, yo pienso que no hay que reformar el sistema para hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas y hay que irlas haciendo. Y yo, pues, en particular pienso que se hace prevención, mucha prevención y es más, no tiene que estar aparte, al contrario, debe estar integrada a toda la prestación del servicio de salud. Y pongo un ejemplo, mire,
hace muchos años, nosotros varios pues empezamos con el tema de la diálisis renal y el trasplante, y que ahorita lo mencionaba la doctora. Durante muchos años se hicieron los programas de hipertensión arterial, pero en donde no era simplemente una tomadera de la presión arterial y unas cositas, pero no se miraba bien la creatinina, no se miraba la pérdida. Entonces hubo que hacer una recapacitación, un análisis diferente realmente de lo que se estaba haciendo y empezar a mirar el tema de la pérdida de la capacidad de la filtración glomerular. Hoy nosotros sabemos que una persona la podemos detectar a tiempo y la podemos mantener muchos años sin necesidad de que requiera diálisis. Entonces todo eso nos trae de lo que estamos hablando hoy, la medicina, el análisis predictivo, no solamente para una persona. Hoy en día tenemos una capacidad muy grande de hacer algoritmos para saber el pronóstico de las personas, para mirar la adherencia a los tratamientos, que es un problema muy grande. El monitoreo, como ahorita nos lo hablaba el profesor, el director de la Chadio, hay unos elementos muy interesantes de monitoreo, donde uno puede no solamente detectar problemas del sueño, problemas de arritmias que llevan, por ejemplo, a problemas de daño cerebral, de accidentes cerebrovasculares que son supremamente devastadores. La adherencia al tratamiento es muy importante porque uno puede saber, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino para nosotros que estamos en la salud pública, para toda la población. Lo que se habló ahorita, por ejemplo, que se ha venido hablando de la interoperabilidad de la historia clínica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos tomar data de todas las historias clínicas sistematizadas y construir una información que nos permite conocer el comportamiento a largo plazo de la población y poder saber si en diabetes estamos haciendo lo correcto. Hay otros temas que, por ejemplo, acá, este es un tema muy bonito y que hay mucho para hablar, no solamente en salud, sino en salud y el trabajo. Accidentes de trabajo, la gente los microsueños, hay monitores para eso. Mire, uno de los problemas en la minería es que hay monitores para detectar gases, pero los trabajadores o las personas los desconectan. No, y también como hay tanta minería ilegal. Sí, pero hay, por ejemplo, hay monitores que permiten saber qué está pasando y controlar. Y lo pueden saber no solamente los responsables de la mina, sino también los que controlan el riesgo, el sector salud, los que hacen vigilancia epidemiológica de eso. Entonces hay muchas cosas que podemos traer y para eso no necesitamos, pues yo creo que sí hay que hacer reformas. A nivel mundial, digamos hace unos 30 años había una moda muy grande de hacer reformas y reformas. Hoy en día en el mundo permanentemente se están haciendo cambios, como cambios sucesivos, Adecuaciones. porque hay que hacerlos. Pero hacer salto triple mortal y cambiar todo para… Bueno, hoy en día pienso que la tendencia no va hacia allá y creo que pues Colombia tiene un sistema de salud que tiene muchas cosas muy positivas y que tenemos que trabajar y mejorar. Doctor Gómez, en esa cantidad de países que ustedes revisan desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ¿cómo está Colombia en términos, por ejemplo, de hábitos? Los hábitos de los colombianos, ¿qué tan saludables son cuando uno los compara con otros países del mundo? Bueno, hay unos problemas generales que yo creo que, por ejemplo, obesidad, en Colombia más del 50% de los adultos tienen problemas de obesidad. El hábito, lo que es la alimentación, ahí es muy importante la comunicación. En el tema de medicamentos y de salud, yo creo que pasa lo mismo que pasa con los medios de comunicación, que es el problema de las redes, porque en las redes se transmite mucha información que no es correcta. Basura. Sí, y muchas veces uno siente que está, pues es como en la alcantarilla, le digo la verdad. Pero digamos en salud, por ejemplo, cuando la pandemia, frente al COVID hubo muchos problemas frente a información que no era correcta para el manejo, pues sobre medidas preventivas, que no era cierta. Claro, lo Entonces, mandaban a uno a tomarse un remedio poco, para los piojos, sí. que yo Entonces, tomé ese remedio, pero por sí, baldes. Igual no sí. me sirvió de nada porque me dio COVID 20 veces. Pero aquí hay una cosa, Vanessa, muy importante y para todos nosotros. Mire, la información está en manos de las personas.
Nosotros no le podemos, la gente busca en la inteligencia artificial y mete sus datos, mucho cuidado, porque todo lo que uno sube a la inteligencia artificial pierde privacidad, eso se queda ya guardadito. Ese es uno de los riesgos del asunto, pero digamos, la gente ya hay un cambio. A mí me educaron como médico de una manera que tiene que cambiar, esto también tiene que cambiar, que es el interrogatorio. No, hoy en día hay que hablar con… Toda la información se consigue diferente, hay que cambiar, hay que humanizar. Curiosamente, la inteligencia artificial nos va a obligar y nos lleva a nosotros es a tener que humanizar los servicios. Pero volviendo a lo que me preguntaba, entonces, obesidad, no estamos dentro de los más graves, pero sí estamos con un problema de obesidad y de estilo de vida. Deporte, hábitos y esto. También allí estamos en un punto, digamos, intermedio. Okay. Doctora Pava, las vacunas pues sin duda son el hit de la prevención, ¿no? A mí me pareció siempre muy llamativo, sobre todo en la pandemia, ver las filas y filas y filas de gente vacunándose, porque eso creo que fue muy inspirador, realmente muy importante. Pero en el mundo, empezando por el secretario de Salud de Estados Unidos, pues hay un discurso antivacunas. ¿Qué tanto ha afectado eso en el principio y la voluntad de la vacunación de los colombianos? ¿Qué tanto nos vacunamos? ¿Qué tan serios somos vacunando? La afectación es drástica. Miren, voy a ser muy franca. El instituto, atrevería yo a decirme que es la primera autoridad en salud pública del país, porque se garantiza que los datos se procesen de manera robusta y que la información que tenga el Ministerio de Salud, al cual nosotros referimos esta base, y toda esta información sea la información más precisa y contundente. Y es imperdonable que hoy en día tengamos casos de tosferina, que es una enfermedad inmunoprevenible, de fiebre amarilla con casos de mortalidad, que también es inmunoprevenible, por personas que realmente por voluntad dicen, no gracias, no me vacuno. Entonces voy a dividir esta respuesta en 3 puntos. Lo primero es que la gente desconoce realmente la historia de las vacunas. Entonces, Vanessa, de pronto yo hablo con la comunidad voy mucho a territorio, de hecho la gran parte de la gestión que hacemos en el instituto se hace allá, ¿sí? Con la gente que realmente está afectada por esos problemas de salud pública. Entonces, cuando yo le digo, usted sabe que les hablo de la viruela y les hablo de las vacas y les hablo de que en ese momento las personas que ordeñaban las vacas con viruela, pues no tenían la enfermedad o les daba de una manera mucho más leve y que de ahí viene la palabra vacuna de las vacas y la gente dice, ay, no sabíamos eso. Entonces, muy interesante ver cómo a lo largo de los años la inmunidad de rebaño en COVID, que fue drástico, es que fue muy notorio y es que la gente aún viendo las cosas no cree, Vanessa. Incluso lo vemos ahora con fiebre amarilla, que sabemos que si usted se vacuna, usted previene la muerte y las formas graves de la enfermedad, ¿no? Y llegamos y dicen, no, doctora, así me trajo Dios al mundo, y no, yo ¿por no qué? me vacuno. ¿Por qué? Porque es su cosmovisión, pero va a ser más franca todavía en el segundo punto. No se vacunan porque ellos piensan que la vacuna tiene un chip. Y estoy hablando de la comunidad, no estoy hablando del entorno académico, estoy hablando de la gente que no vacuna a sus hijos y tampoco se vacuna a ella. Y a que pasar que uno les dice, les explica, ya en su cosmovisión tienen una idea y un imaginario de redes sociales, voy muy al lugar con lo que el doctor nos menciona, porque la calidad de la información que circula a veces no es la mejor. Entonces, tenemos un gran reto en Colombia en salud pública con la renitencia a la vacunación. De hecho, trabajamos muy de la mano con la sociedad científica y con la academia y preocupa mucho la afectación en la vacunación. Creo que estamos mejorando, pero aún hay movimientos antivacunas a nivel mundial. Miren el tema de los Estados Unidos con sarampión, que tenemos casos de sarampión. Exacto, entonces uno dice, hay brote y hay casos y que nos pone en riesgo otros países cuando recibimos personas todo el tiempo y ahí es donde tenemos que estar muy preparados en el tema de la vacunación. Y el tercer punto es la vacunación a lo largo de la vida, porque debemos quitarnos de la mente que las vacunas solamente son para los niños. Yo tengo colegas que dicen, tengo que ir a comprar la vacuna del VPH, la otra dosis. Yo, ¿cómo así que a comprar? Claro, me cuentan. Dijo, no, es que me valoraron y me la quiero poner, pero es que no me da para que me la dé la EPS, pero igual me la voy a poner y la voy a pagar de mi bolsillo. Es decir, la vacunación a lo largo de la vida en los adultos realmente es
supremamente importante. Lo estamos viendo ahora con varicela, con zóster, que realmente disminuye e impacta. Pero sobre todo es un llamado a la importancia de esa vacunación y a que los países volvamos a producir vacunas. Y de hecho trabajamos de la mano con esos fondos. ¿Qué pasó con ese estratégicos proyecto que había en Colombia, que eso surgió en el COVID, la promesa de que iba a haber un gran centro de vacunación aquí? ¿Eso está avanzando o no? Sí, de hecho son los fondos estratégicos regionales, sí, es el fondo pandémico. Pero realmente hacer vacunas es todo un proceso que requiere una gran autonomía y requiere la unión de esfuerzos de la región. En este momento acá en el Tequendama se está también desarrollando un encuentro, nos reunimos 7 institutos nacionales de salud de la región y hablamos de la importancia de aunar esfuerzos para poder participar de manera conjunta en los fondos regionales, en el fondo pandémico, para tener esas propias vacunas. Y ¿Pero lo hay vemos, avance en las vacunas? por o supuesto, y de no? hecho hay países que van hacia adelante, pero sí es importante que se esté unido y que se esté preparado, porque en COVID lo vivimos, ¿no? Que primero eran unos países, luego llegaban los otros, y claramente tenemos que prepararnos porque las guerras, lo sigo diciendo, no son de armas, son de microorganismos, de virus, y las pandemias son cíclicas, entonces hay que prepararse. ¿Cuál fue la última vacuna que usted se puso? La de la fiebre amarilla, me volví a vacunar porque ¿Pero estaba esa no es yendo a cada 10 situaciones. años? Sí, pero es que pasó algo muy interesante y es que uno dice, ¿dónde está el carnet? Entonces uno, y estoy siendo franca, y teníamos que ir a zonas y decía, pero yo tengo el carnet amarillo y ahí estaba la fiebre amarilla, pero evaluando riesgo-beneficio volví a vacunarme y hay que hacerlo. Llevemos el mensaje a nuestros familiares de la importancia de la vacunación. ¿Y la de la influenza hay que ponérsela cada año o no? Idealmente, porque es estacionaria. Claro que sí, además en situaciones de riesgo y en determinada población. Además que durante todo el año circulan virus respiratorios, incluyendo COVID, incluyendo sincitial respiratorio, influenza, bueno, un montón de virus. Entonces es importante vacunarse. Gracias, doctora. Doctor Rueda, un poco hablando sobre este tema de la desinformación, ¿cómo hace, qué falta? Es decir, hay una campaña que tiene que hacerse, ¿cómo se previene y cómo se le explica a la gente que la información que usted provee a su médico sobre su pasado y sobre su historial clínico, pues no va a ser para que hagan experimentos en la NASA, ni para que se lo lleven para convertirlo en marciano? Es decir, a mí me pasa también que yo viajo mucho a las regiones, me salen a veces con unos argumentos que me quedo como, no sé qué decir, me quedo estupefacta, porque sí tengo también la sensación de que hay mucha desinformación ligada al secreto médico, ¿no? ¿Usted qué ha visto? Todas estas nuevas tecnologías, todo este desarrollo de lo digital, la inteligencia artificial, pues se alimenta de datos, se alimenta de información. Y yo creo que eso ha aumentado como esa incertidumbre y esa inquietud sobre el uso de esos datos. A ver, yo creo que nosotros como sociedad debemos ser generosos con la información, ¿sí? Todo lo que nos ofrecen estas nuevas tecnologías, lo que nos ofrece la inteligencia artificial, yo no tengo duda que siendo cuidadosos en una aplicación ética y responsable, cuidadosa, vamos a transformar no solo la atención en salud, sino vamos a transformar la prevención. Pero esto no va a funcionar si no logramos tener una suficiente cantidad de datos relevantes que nos permita anticiparnos, que nos permita entender que si yo tengo este comportamiento o tengo estas condiciones particulares, luego tengo la posibilidad de generar, desarrollar un cáncer, de desarrollar una complicación, de desarrollar algo particular. Entonces, vamos a lograr utilizar esto en la medida en que la información esté disponible. La información que utilizan estas tecnologías no necesita decir que es Juan Pablo Rueda con sus 56 años que tiene estos diagnósticos y que esté no sé, mi cédula o mi dirección, no tiene que ser así. Pero yo creo que nosotros tenemos dentro del sistema, entre el sector público, el sector privado, mucha información que si la sometemos a estas nuevas tecnologías vamos a lograr sacarle un jugo impresionante para focalizar, para identificar tempranamente, para orientar a muchas personas que de pronto no son conscientes de los riesgos que tienen y que con eso podamos alertarlos. Entonces, para que eso ocurra, yo creo que uno tendría que cambiar ese celo, porque es mi información o son mis datos, cambiarlo
por una comprensión colectiva del valor que esto genera, ¿sí? Ahora que hablando de las vacunas me hacían pensar en algo particular que ocurrió en COVID. Vacunar fue muy difícil y en los primeros momentos nos enfrentamos a eso, a personas que no querían vacunarse. Y fue un trabajo muy complejo que no dependía ni de las EPS, ni de las IPS que estaban vacunando, ni del Instituto Nacional de Salud que regulaba el proceso, ni del Ministerio. Y los medios de comunicación hicimos un trabajo ahí Sí. bárbaro. Fue un trabajo colectivo para que la gente lo entendiera. Y fíjate, Vanessa, que en COVID hubo muchas cosas inusuales, ¿sí? Hubo, yo creo que una unión, yo creo que el temor a la muerte, el temor a lo que fuera a ocurrir, hizo que vibráramos como en el mismo armónico, que nos sintonizáramos, que ayudáramos. Colombia hizo un trabajo de vacunación impresionante, hizo un trabajo increíble y bueno, logramos esa unidad de rebaño que realmente nos logró que saliéramos más rápido de lo que pensábamos incluso de la pandemia. Pero no fue así con el comportamiento de las personas. Y varios de los picos más grandes de COVID se generaron alrededor de la Navidad del año 2021, perdón, del año 2020, de la celebración del Día de la Madre del año 2021. Tengo que decirlo, el pico más grande que vivimos de COVID, tanto en casos como en mortalidad, se dio después del estallido social que tuvimos en el año 2021. Hay una foto, Vanessa, de la que yo no me logro olvidar, yo soy médico y soy epidemiólogo, y es el monumento a los héroes. Claro, la aglomeración. Lleno de chicos jóvenes a quien les iba a ocurrir lo que tú decías. Si les daba COVID, les iba a dar un COVID muy leve, una gripa pasajera y no se daban cuenta. Pero ellos probablemente llevaron el virus a su casa, a sus padres y sus abuelos. Y cuando uno sigue las curvas de casos, incidentes y de mortalidad, eso, así como lo fue el Día de la Madre, como lo fue la Navidad, cambió la dinámica y cambió el número de muertes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El COVID fue algo que con un poco de dificultad nos enseñó que no depende de nosotros, sino del colectivo. La vacunación nos protege, pero necesitamos que varios estén vacunados para tener la inmunidad de rebaño. Entonces, hay muchas cosas que dependen del comportamiento colectivo. Y yo creo, volviendo al punto que mencionabas, que tenemos que entender que las fuentes de información que tenemos debidamente anonimizadas, bajo una legislación rigurosa que proteja la información de las personas, debe estar disponible para investigadores, para la academia, ¿sí? Para todos los que están tratando de construir estas herramientas que van a ser predictivas y que van a cambiar el curso de las enfermedades crónicas, que van a cambiar el curso de todas las contingencias de salud que tenemos. Entonces, yo creo que solo hasta el momento en que entendemos que somos parte de ese colectivo, y que esos activos individuales que son mis datos debieran compartirse con la rigurosidad con que se debe hacer, no vamos a transformar esto, porque al final, como lo decía, mucho de lo que determina nuestra situación de salud tiene que ver con lo que comemos, el ejercicio que hacemos, las relaciones que tenemos, cómo manejamos el estrés, y eso es colectivo. ¿Sí? Entonces creo que tenemos que tener una conciencia y ese es el camino hacia donde yo creo que tiene que avanzar toda esta línea de prevención, es entender que se trata de una sociedad y del comportamiento de una sociedad donde yo colaboro con el mío individual y me beneficio del mismo. Y me lavo las manos y me pongo tapaboca. A mí me pone furiosa cuando me monto un avión y el señor del lado está tosiendo y no tiene tapabocas, ¿no? Por ejemplo, que creo que esa fue una lección clarísima del COVID. Póngase el tapabocas, pues. Y además me voltó y le digo, oiga, ¿y su tapabocas? Me gano mis regaños. Para cerrar y para terminar, doctor Conrado, pero es que déjame termino el panel, por favor. Quisiera que me dijera, tengo mucha curiosidad de saber, un país de Iberoamérica que uno diga, este tiene un sistema de salud que efectivamente funciona de golpe mejor que el nuestro y que va enfocado a eso de lo que estamos hablando, prevención. ¿Cuál puede ser un buen ejemplo? Bueno, hay varios países. Yo creo que los países no son comparables, son muy diferentes. Costa Rica tradicionalmente ha tenido una muy buena reputación desde su punto de vista, digamos, preventivo y también de atención. Pero casi todos los países tienen hoy en día problemas de judicialización, problemas de escasez de recursos. Nosotros tenemos un plan de servicios mucho más amplio que el de los costarricenses. Incluso allá, pues ellos se quejan, allá que vienen un poco de colombianos que quieren de todo porque allá en su país les dan todo y nosotros no le podemos dar todo lo que ellos están acostumbrados.
Entonces, sí, yo diría pues que hay unos países, un ejemplo puede ser, Brasil también tiene unas cosas muy interesantes desde el punto de vista de su sistema de salud y de la garantía, pero la mayoría de los países no tienen cobertura, muy pocos. Yo creo que casi que uno pudiera decir que, que los países que tienen o pueden decir que tienen una cobertura casi del 100% son Colombia, Costa Rica y Cuba, siendo Cuba con un modelo de salud muy diferente y con una densidad de servicios muy distintas. Pero pues realmente son países muy incomparables, porque por ejemplo Colombia es un país de 50 millones y Costa Rica es un país que es más pequeño que Bogotá. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mirarlo de nosotros críticamente y constructivamente, y saber que tenemos un sistema, yo siento, mire, hay mucha gente que viene a entrenarse, médicos, a Sanitas, por ejemplo, a la Clínica Colombia, de otros países, que dicen, mire, yo recuerdo ahora unos cirujanos, unos cardiólogos que hacían intervencionismo, que decían, no, yo fui allá a Bogotá, porque nosotros aquí hacemos en el mes 3 procedimientos de eso y allá hacen uno cada 15 minutos. Y entonces de varios países vamos a hacer entrenamientos allá. Prepararse. Entonces creo que esos son parámetros que de pronto no se ven, pero eso es verdad. A nivel de sistema de información también tenemos grandes avances que no tienen otros. En vacunación, se me olvidó decirlo, cuando usted me preguntó lo de prevención, Colombia ha tenido durante muchos años siempre muy buenos índices de vacunación. Hemos tenido problemas, algunos por la migración, porque nos ha llegado población sin vacunar. Pero hemos tenido desde hace muchos años coberturas útiles en casi y tenemos un plan de vacunación con papiloma, con vacunas para neumococo, para muchas cosas que en otros países ni siquiera las tienen. Pruebas de tamizaje también. O sea, nosotros tenemos muchas cosas para trabajar, pero yo creo que tenemos que también tener la convicción de que hemos hecho cosas buenas. Y Colombia es un país resiliente. Yo recuerdo mucho a alguien que decía, mira, aquí en Colombia ponen las bombas y al otro día la gente está recogiendo los vidrios, enterrando a los muertos y otro día a trabajar. Así hemos funcionado nosotros los colombianos. Es muy doloroso a veces decirlo, pero y ese espíritu de lucha y de trabajo nuestro, yo creo que tiene sus méritos en muchas cosas y en salud uno lo ve. Sí, es un país que afortunadamente se para todos los días, una fuerza laboral realmente muy grande y muy madrugadora. Muchas gracias. El panel no está diseñado para preguntas, pero ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Cuál? Sí, muy rápida. Dale. ¿Qué opinan ustedes sobre la cero actualización de la enzima? No se ha actualizado desde 2015. Nosotros como investigadores científicos, soy médico deportivo, hace 5 años no estaba en el país, vengo a investigar en México sobre los trastornos metabólicos, alteraciones metabólicas en población joven, sabiendo que ahora los jóvenes tienen hipertensión, diabetes, etc., etc., pero en sí no se actualiza. Eso sería para el INS, ¿no? Sí, gracias. Bueno, es muy interesante porque tenemos que abrir la mirada de la salud pública e incorporar nuevos eventos. Ya que la formación y lo que vienes investigando está más asociado hacia nutrición, hacia deporte, tenemos grandes riesgos. Es decir, ¿qué se consume en los gimnasios? ¿Quién le está prescribiendo las cosas a las personas en los gimnasios? ¿Cuáles pacientes con reacciones adversas a medicamentos no estamos monitoreando? ¿Cuántas complicaciones de las que nosotros no podemos seguir tomando decisiones en salud pública desde lo que llega al hospital, desde la unidad primaria generadora de datos? ¿Por qué no actualizamos las encuestas? Entonces, mi respuesta va a ser contundente hacia que las encuestas deben tener una alta robustez técnica y hacerse de la manera más adecuada porque no se hace de un día para otro y cuesta mucho. De hecho, en esta línea de actividades del ministerio ya está próxima a salir, ¿cierto? Y ahí está la ENSIN,
o sea, el hecho de que no la hayas visto no quiere decir que no se esté haciendo, pero ya está por salir y es muy importante porque cuesta muchísimo. De hecho, el instituto hace los niveles de vitamina D y también trabajamos de esta manera con la Universidad de Antioquia, que es importante que se van a hacer otras tareas. Y creo que desde el instituto en la vía vamos, y lo mencionábamos acá entre todos, la academia no puede ir desligada de la salud pública ni de la toma de decisiones, porque son ustedes los investigadores que dentro o fuera de Colombia ayudan a proteger nuestra salud. Entonces ya próximamente la vas a ver. Muchísimas gracias y que tengan un almuerzo saludable.